Este martes serán los alegatos del recurso de queja que presentó la nueva mayoría en contra de la directora subrogante del CERVEL, Elizabeth Cabrera, luego de la fallida inscripción a las primarias del bloque oficialista. Bueno, para conversar de este tema, entre otros, por supuesto, de la contingencia, nos acompaña ya el presidente del Partido Radical Socialdemócrata, Ernesto Velasco. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Hola Claudio, buenas noches, un agrado saludarlo y lo mismo a las y los televidentes que están viendo el programa. Muchas gracias. Vamos a hablar de diferentes temas. El planteado ya está, pero por supuesto que tenemos una realidad hoy día que está viviendo un momento difícil para el gobierno, pero por sobre todo para los pescadores y pobladores en general en Chiloé, por la situación que se vive a partir de la marea roja, pero que ha derivado en otras demandas sociales. ¿Usted cree que la respuesta del gobierno ha sido oportuna? A ver, yo creo que siempre el gobierno debe hacer un esfuerzo mayor para resolver este tipo de situaciones y básicamente es prever lo que son los conflictos. Temas que tienen que ver con el tema científico, aquí tiene que haber una opinión objetiva de lo que realmente ha ocurrido con la marea roja, los procesos de contaminación, no solamente con lo que son los salmones, la acuicultura y en general todo lo que son los distintos moluscos que están ahí involucrados, pero más allá de esa discusión científica que tiene que darse y que tiene que haber una claridad de lo que ha ocurrido, hay un tema de fondo, el tema que tiene que ver con lo que es el empleo, los pescadores, el tema del acceso a los consumos básicos, en este caso que tiene que tener la población, no puede obstruirse la libre circulación también de las personas, y el abastecimiento y el desabastecimiento es un tema de fondo. El bono es un paliativo, tema de fondo, cómo se reconstruye una confianza entre el Estado y los particulares y los privados y vuelve a trabajarse esto en forma de diálogo social. Ahora, conociéndose que existían demandas anteriores, no planteadas de la forma en que se plantea esta, porque esto parece ser un detonador solamente, así como en otras zonas lejanas del país, y conociendo también lo que había ocurrido en Magallanes, en Aysén, es por eso que le pregunto directamente, ¿usted cree que con todos esos datos de por medio, fue oportuna la acción del gobierno? Yo creo que faltó prever la magnitud que iba a tener este conflicto, yo creo que no se dimensionó el efecto que esto iba a tener, y no solamente basta el tema de un bono. Esto tiene que ver con el diálogo social, tiene que ver con construir confianza con los alcaldes, con los parlamentarios de la zona, con los, en este caso, los afectados directamente, los pescadores, las personas que son parte de un sistema que tiene que tener fundamentalmente credibilidad en lo científico, tiene que tener una mirada de futuro y tiene que tener una mirada laboral y sobre todo una mirada que permita recuperar la confianza en un sector. Ojo, que también mucho de esto se exporta, por lo tanto el país tiene que tener un sello verde, un sello de calidad sobre las cosas que se hacen y sin duda yo creo que no se previó la magnitud de esto. ¿Y hay responsabilidad política? Mire, yo creo que las responsabilidades políticas siempre se tienen que evaluar. Hoy día lo que hay que buscar son soluciones. Las personas que nos están escuchando en Chiloé, en Calbuco, en Puerto Montt, todo lo que es el litoral, lo que quiere son soluciones. Lo que uno espera es que haya diálogo y se construya en confianza y se coloquen los temas sustantivos sobre la mesa. Y esos temas sustantivos son los que se tienen que abordar. El bono es paliativo, pero aquí también lo que tiene que haber es confianza científica sobre lo que ha ocurrido, el tema del empleo y cómo se recupera una actividad que sin duda hoy día está muy precarizada. Hay varios temas de la contingencia política que tenemos que tratar también durante este tiempo y lo primero es lo ya señalado, este martes la nueva mayoría presenta los alegatos ante el Tricel, donde esperan recuperar esa oportunidad de realizar primarias con todas las dificultades que significa no estar en este proceso. Yo creo que hay que hacer una autocrítica y yo espero que el día martes vaya bien y la próxima semana, yo más que definir una fecha o un plazo específico, lo que uno espera es que el Tricel acoja lo que es el planteamiento de la nueva mayoría y sabe, Claudio, por un tema de fondo. Yo creo que aquí el tema de las primarias legales, la realización de las primarias legales, que sean los ciudadanos los que resuelvan quiénes son sus liderazgos locales, es el tema que está en juego. ¿Pero esperan del Tricel un salvavidas, reconociendo el error? Depende del... Hay un caballero que se llamaba Ortega y Gasset y hablaba del perspectivismo. ¿Pero cómo lo ve usted? Todo depende de la perspectiva. Yo creo que en definitiva, creo que la autocrítica es que, por cierto, tenemos que tener la humildad en la nueva mayoría de creer que las cosas las podemos hacer mejor y partiendo desde esa premisa, sin duda que creo que estaban dadas las condiciones y están los argumentos como para este tema se pueda revertir. Estaban los elementos ese día, yo no quiero volver a hablar de lo mismo, porque hasta estos días está bastante hablado, lo que uno tiene que... Futuro, ¿qué es lo que es el tema de futuro? ¿La crítica es porque no se llegó a un acuerdo anterior? Yo creo que son todas las anteriores. Yo creo que efectivamente hay que construir dentro de la nueva mayoría reglas del juego, que esas reglas las seamos capaces de respetarlas en el marco de un proceso. Esas reglas del juego nos deben dar gobernabilidad
para resolver también nuestros propios conflictos y por sobre todas las cosas conectar con el ciudadano que nos está escuchando. Más que un conflicto de poder y mirarnos a nosotros, lo que tenemos que construir más democracia y más participación. Que las primarias, que fue una gran batalla nuestra, que es parte del reto cultural que tuvo la concertación y hoy día la nueva mayoría, con una nueva ley donde los ciudadanos votan, eso se aplique y por lo tanto hacia allá es donde a mi juicio tenemos que sacar lecciones que son de futuro, que esto no vuelva a ocurrir y que en los procesos que vienen actuemos evidentemente con un mayor nivel de rigor, con reglas de gobernanza que entre nosotros nos permitan prever este tipo de situaciones, abrir la participación y hacer más ciudadanía. El gobierno presentó ayer... Perdona, Claudio, y también autocrítica y humildad. Yo creo que una buena dosis, nadie puede creer que las cosas las hace en forma perfecta y sin duda que esto debemos mejorarlo. Le está presentando otro de los temas que se conocieron el día de ayer y ha causado cierto revuelo, por supuesto, al interior de la nueva mayoría, pero más en la oposición, la presentación del veto por parte del gobierno sin conocer todavía los argumentos del Tribunal Constitucional en la reforma laboral, estoy hablando, y lo menos que se ha dicho por parte de la oposición, lo dijo Bené Larraín, que esto es un acto de picado. No lo comparto. Creo que el gobierno ha actuado bien, creo que la Presidenta de la República ha hecho uso de una potestad que ella tiene, que es un veto, en este caso que va a eliminar un conjunto de materias para equilibrar la cancha. ¿Y por qué? Porque el televidente que nos está viendo el programa, la derecha hizo una presentación al Tribunal Constitucional y la reforma laboral tenía un punto que era muy central, introducir equidad entre lo que era empleadores y trabajadores, tener una modernización de nuestra legislación laboral y poner el acento, por cierto, en la conciliación de las partes y dialogar con equidad, pero también la capacitación, la productividad, la innovación. El mundo moderno implica que hoy día funciona con otra lógica. Y la titularidad sindical se cayó, producto de que el Tribunal Constitucional no lo acogió. En definitiva lo eliminó. Entonces el gobierno lo que ha hecho es hacer uso... Los argumentos por lo que se deja sin efecto todavía no se conocen. Eso es la crítica que hace la oposición. Pero el tema de fondo es que ya la titularidad sindical no está. Y por lo tanto lo que el gobierno ha hecho es hacer uso de la facultad del veto, donde básicamente aborda los temas de la adaptabilidad, los pactos de adaptabilidad y por otro lado el tema de los quórum para efectos de constituir sindicatos. Entonces aquí ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un mix. Por un lado veto, para enfrentar el tema de la titularidad sindical que ya se cayó, que ya no existe y que por lo tanto tiene que equilibrar la reforma como está redactada, y por otro lado una ley corta que debería tomar aquellos aspectos que mañana cuando sepamos el fallo del Tribunal Constitucional debería hacerse cargo. Tema de fondo. Chile requiere una reforma laboral que modernice las relaciones laborales, que no tenga prejuicios, que no sea ideologizada y que nivele la cancha. Es que esa es la crítica precisamente que se le hace, que es ideologizada y que, por ejemplo, cuando se abre la misma cancha que usted señala para discutir otros temas, que están en la agenda de, por ejemplo, Andrés Alamán, que señala temas como las jornadas parciales, el teletrabajo, una cuestión que definen como de una agenda moderna de trabajo, no están dispuestos de parte de la nueva mayoría a discutirlas, sino aquellos temas que son parte de la agenda de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales. A ver, yo no creo que sea así. Yo creo que en el fondo hoy día el país requiere buenas políticas públicas. Y las buenas políticas públicas, sin duda que se tienen que hacer con diálogo, se tienen que hacer con menos prejuicio y mirando la realidad como está. Uno de los problemas que aquí había eran las pymes. Aquí se habló mucho de tener mucho cuidado que esta reforma laboral no afectara a las pymes. El acuerdo que se fue construyendo dejó fuera el problema con las pymes, por lo tanto no hay que levantar fantasmas a mi juicio donde hoy día no están. El tema de fondo es que hoy día la reforma laboral pone el acento en la equidad, en tener una sociedad más inclusiva que no sea prejuiciada ni hacia el mundo del empresariado ni hacia el mundo de los trabajadores y modernice una legislación laboral. Y hay un conjunto de elementos que, por cierto, han sido parte de un debate público, eso nadie lo puede negar. Y evidentemente cada uno se ubica en esto desde la posición que tiene frente al problema. Nosotros hemos tenido la nueva mayoría, esto fue parte del programa de la presidenta Bachelet por el cual votaron muchos millones de chilenos. Ahora, eso no significa que usted va a hacer algo sin diálogo y sin calidad y no hacer las cosas con el efecto que va a venir ex post. Y lo que uno tiene que buscar es que mejore el empleo, que mejore la productividad, que los derechos de las personas, por cierto, se respeten y que en el contexto de una economía tan compleja como la que hoy día estamos viviendo haya reglas del juego claro
que permitan que esto no sea una sinergia negativa, sino que un factor positivo de reglas del juego claro. Los mismos ítems que usted nombra, empleo, productividad, en los que está inmerso el gobierno en este momento precisamente, pero con bajas cifras, malos números que se proyectan incluso. ¿Usted cree, y es parte de los análisis que hacen los economistas, que una prolongación indefinida ahora de esta reforma laboral no va a afectar esos ítems? Comparto el punto. Yo creo que hoy día el país lo que requiere son reglas del juego claro, certeza. Y mientras más rápido despejemos el tema de la reforma laboral, eso le va a permitir tanto a empleadores como como empleadores como trabajadores, tener reglas del juego claro y ver sobre qué criterios se van a sustentar sus procesos de negociación futura. Y eso evidentemente hacia la economía es una señal que debería ser en el marco, a mi juicio, de esta propia agenda de productividad que el gobierno está empeñado a sacar adelante. En ese sentido, ¿ustedes van a presionar por acuerdos prontos, rápidos, de manera que las materias que ya han sido discutidas durante todo este tiempo en que estuvo la ley en el Congreso puedan de alguna forma traducirse en este proyecto de ley corta? Es lo que uno espera. Yo por lo menos espero que la ley que el gobierno va a enviar, una vez que se sepa los contenidos del fallo del Tribunal Constitucional, sea una ley que algunos han definido con la palabra express. A mí no me gusta la palabra express. Bien hecha, de calidad, pero rápida, con la premura de tiempo que esté a la altura de lo que el país requiere. Hablemos del proceso constituyente. Apareció el expresidente Sebastián Piñera, lo criticó, pero se suma solamente a las críticas que se venían haciendo de parte de la mayoría de los partidos que están en Chile Vamos. A ver, yo lo que espero es que un expresidente de la República mire el futuro. Y mirar el futuro significa asumir lo que buena parte, no solo las encuestas, los estudios de opinión han dicho, que los chilenos requerimos una constitución que mire el siglo XXI, que sea la casa común, donde desde un punto de vista de nuestra institucionalidad resolvamos nuestros conflictos y también nos dé reglas del juego claro hacia el futuro, en temas de inversión, en temas de medio ambiente, en las garantías de los derechos de los ciudadanos, un nuevo pacto entre el Estado y los ciudadanos. Y por eso que yo creo que el prejuicio, vuelvo al punto, no es un buen consejero. Yo creo que hoy día la participación es lo que hoy día, independientemente del punto que uno tenga o de la aproximación que tenga, es lo que se requiere. Y si usted me permite, hablar menos de mecanismo y hablar más de contenido. Porque uno escucha muy poco de contenido. Y eso es lo que uno espera. El gobierno también, porque no hay ningún contenido que se haya presentado, sino solamente mecanismos. Lo que pasa es que el gobierno no puede presentar contenido, porque en el fondo si el gobierno presentara contenido se le acusaría de que está interviniendo dentro de este proceso. Lo que aquí hay es un conjunto de observadores que por lo demás usted ha visto, Claudio, que no ha estado exento de crítica y que no ha habido discrepancias con el gobierno. O sea, hay evidentemente grado de autonomía. Y eso es bueno que exista. Yo creo que la transparencia es hoy día un valor que los ciudadanos reclaman y lo que uno espera es que... La oposición es precisamente esa, que no hay garantía de transparencia. Esa es la frase exacta que usa el expresidente Piñera, pero ya se había acusado, por ejemplo, que más del 80 y tantos % de los facilitadores tienen algún nexo con la nueva mayoría, etcétera. A ver, yo creo que indudablemente los contenidos van a surgir del debate que se van a dar en estos encuentros locales, lo que se ha denominado estos cabildos locales. El gobierno no puede dar una direccionalidad, lo que tiene que asegurar es la neutralidad de este proceso, a mí me parece que está bastante garantizada. Y no hay que echarle la culpa al empedrado. Hay un viejo adagio popular que dice que no le echemos, hay ciertas personas que se equivocan pensando que todo con negatividad y criticidad vamos a hacer. Yo creo que Chile requiere una nueva constitución, hay que poner contenido, hay que poner debate de futuro y para eso hay que participar. Y los ciudadanos que nos están escuchando, es bueno participar dentro de este proceso. ¿Cómo no va a ser bueno hablar de los temas medioambientales, hablar del rol del Estado? Una reflexión de futuro sobre si Chile requiere un sistema presidencial o uno semipresidencial, avanzar a la regionalización, donde las personas que vivimos en regiones no tengamos que estar mirando a la capital cuando hay un desastre natural y resolver nuestros propios problemas. Esos son los temas de fondo, el tipo de país y el tipo social que queremos construir. Ahora, ¿en qué escenario político queda el diseño propuesto por el gobierno? Si es que mañana Chile Vamos a una reunión, va a discutir una propuesta en ese sentido, queda a un lado institucionalmente de participar en este proceso. Sería lamentable. Más allá de las diferencias que existen hasta el día de hoy. Por cierto, yo creo, Claudio, que sería lamentable, pues yo creo que en el fondo todos los ciudadanos, todos los chilenos somos mayores de edad, tenemos nuestro buen juicio, otros podrán tener una opinión, otros tendrán otra, pero yo creo que participar dentro de un proceso sobre la Constitución y discutir sobre esto es algo que al país y a su salud democrática le hace bien. Yo creo que una fuerza democrática, y qué cosa más de la esencia de las fuerzas políticas, es poder discutir sobre la institucionalidad y la constitucionalidad de un país. Lo que uno puede pedir es garantía.
lo que uno puede pedir que las cosas se hagan mejor o de un determinado sentido, pero lo que no puede negarse a discutir del fondo. Y yo creo que hay mucho de gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Hay algunos que no les gusta discutir de los temas constitucionales. Ahora, solamente algunos segundos nos quedan. A propósito de la garantía, ¿usted cree que el gobierno debería conversar más garantías, más transparencias, que son las que exigen de parte de la oposición, de manera de fundamentar de mejor forma este proceso para que participe un mayor número de gente y fuerzas políticas? Siempre el gobierno puede hacer un esfuerzo por dar más garantías. Yo creo que la ha dado, y yo creo que la ha dado no solamente con el Consejo de Observadores, sino que en definitiva el resto es también responsabilidad nuestra como fuerzas políticas. Y qué cosa más de la esencia de los partidos políticos que participar de una discusión de un proceso constituyente. Es del tipo de sociedad y del futuro que uno en definitiva a los propios electores y a los propios ciudadanos los tiene que convocar el día de mañana como políticas públicas. Yo creo que Chile tiene que volver a soñar, volver a pensarse en el futuro. Y todos estos problemas que han ocurrido, que tienen que ver con y todos sabemos, los temas del financiamiento de la política, el tema del descrédito de instituciones tan fundamentales donde no se salvan ni las iglesias, ni el fútbol, ni el deporte, y menos la política, y menos el mundo empresarial. Todo esto se resuelve con transparencia, con políticas de futuro y una nueva institucionalidad que no va a resolver los problemas, pero puede ayudar muchísimo a recuperar confianza y reglas del juego de una sociedad de futuro. Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical Socialdemócrata, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches.